Oramos por un momento, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta oportunidad maravillosa que nos da, Señor, de estar en tu presencia, de compartir aquí entre amigos, en familia, Señor, de recibir tus enseñanzas, de sentir tu amor a través de nuestros hermanos, Señor. Te pedimos que seas tú en esta mañana hablándonos, mostrándonos, Señor, esas verdades que tú quieres que encontremos en tu palabra, Señor. Que seas tú guiando y abriendo nuestros corazones, Señor, para estar atentos a lo que quieres enseñarnos, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, nuestra Biblia está, si no llena, repleta de personajes maravillosos, famosos incluso, y que nos han regalado a través del tiempo unas enormes y grandiosas historias, ¿no? Acordémonos, es interminable la lista, pero bueno, hablemos, por ejemplo, de Pablo, de Moisés, ayúdenme si alguien recuerda, Noé, ¿quién más? Bueno, Josué, David, José, exacto, Jeremías, bueno, en fin, una cantidad enorme de personajes famosos, relevantes, muy importantes en la historia, que nos enseñaron y nos seguirán enseñando seguramente grandes cosas. Hoy no vamos a hablar de ninguno de esos grandes personajes. Vamos a hablar de una historia insignificante. Tan insignificante que su protagonista es una mujer que ni siquiera tiene nombre en las escrituras y que simplemente se le conoce por el nombre de su pueblo y por su estado civil. No más. No supimos cómo se llama o cómo se llamó, sino simplemente en dónde sucedió lo que le sucedió. Y me atrevo a decir que es una historia insignificante, aunque con todo respeto, por supuesto, porque es una historia que ya la vamos a ver, es muy corta, es muy breve, es poco conocida, por supuesto, y probablemente pasa desapercibida para la mayoría de nosotros. Entonces ustedes se preguntarán, ¿y para qué entonces vamos a hablar de una historia, habiendo tantas historias y tantos personajes tan grandes, para qué vamos a hablar de una historia insignificante? Y yo creería, para responder a eso, que entre otras cosas, para tratar de entender nuestra propia insignificancia. Hay tres momentos en la vida donde quizá podemos experimentar un sentimiento de insignificancia. Un momento bueno y otros dos no tan buenos. Veamos ese momento bueno cuando podemos sentirnos insignificantes, ¿cuál es? Por ejemplo, cuando asistimos o participamos en el nacimiento de un bebé. Eso nos maravilla, eso nos hace ver la grandeza de Dios, nos hace ver nuestra propia pequeñez, porque decimos este bebé es una obra de Dios que solamente Él es capaz de hacer, ni siquiera la ciencia. Cuando observamos, por ejemplo, nos paramos frente a la extensión del mar, nos sentimos pequeños, nos sentimos insignificantes porque vemos el tamaño de la grandeza de la creación del Señor. Cuando miramos hacia las estrellas, por ejemplo, miramos el universo y nos sentimos pequeños, nos sentimos insignificantes. Cuando logramos en nuestras oraciones conectarnos y tener una verdadera intimidad con Dios, esa intimidad que es conectar su espíritu con nuestro espíritu, más allá de pedirle cosas, más allá de agradecerle, más allá de tratar de que nos hable, etcétera. Alguna vez lo hablábamos acá. Es lograr ese nivel superior donde conectamos nuestro espíritu con el de Él y sentimos su presencia en nosotros. En ese momento nos sentimos pequeños, insignificantes, porque estamos frente a la grandeza de Dios. Entonces, cualquiera de estos ejemplos que he puesto nos puede llevar a hacernos sentir insignificantes, pero eso no es malo. Por el contrario, es bueno porque nos muestra y nos recuerda la grandeza de Dios. Y eso está escrito, voy a leerlo rápidamente, en el Salmo 8:3 dice: cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta?
Imaginen esa profundidad de pensamiento donde decimos prácticamente pareciera que no lo merecemos y nos sentimos pequeñitos delante del poder de Dios. Les hablaba de 3 momentos donde nos podemos sentir insignificantes. Ese es el primero, que es bueno, qué bueno que nos sintamos así. Pero hay otros que no son tan buenos. Otro momento donde podemos sentir y experimentar la insignificancia es, por ejemplo, cuando la vida, que a todos nos ha pasado sin duda, se pone un poco difícil, ¿no? Hay momentos de crisis, hay momentos de problemas, hay momentos donde las rutinas a veces nos pesan más de lo normal. Cuando la vida pareciera que empezamos a pedalear en una bicicleta estática, nos esforzamos, incluso nos agotamos y no vamos para ninguna parte. La bicicleta sigue ahí y nosotros seguimos pedaleando, pedaleando, pedaleando. Es como que no nos pasa nada importante. Son etapas de la vida donde uno dice, la vida plana completamente, no pasa nada. Y eso puede llevarnos a sentirnos mal, incluso a sentirnos insignificantes. Hoy en día, con el tema de las redes, es muy fácil pensar e imaginar que todo el resto del mundo, los que están en las redes, son mejores que nosotros, son más felices que nosotros. Y es obvio, lo que la gente muestra en las redes es lo bonito, incluso exagerado y modificado con el Photoshop y esas cosas. Uno ve en las redes siempre que rostros felices, familias maravillosas, todos alrededor de la mesa, celebrando, todo es fiesta, todo es alegría. Pareciera que el mundo es así. Y cuando uno se mira a ese espejo, uno dice, pero mi vida no es así. Mi vida en estos días está como plana, como que no pasa nada, como que pedaleo y como que no pasa nada. En ese momento nos podemos sentir insignificantes. Las investigaciones, que son muchísimas alrededor del mundo, nos dicen que las personas que pasan más tiempo en las redes sociales, directamente proporcional, se sienten más aisladas. Eso es un contrasentido, ¿cierto? ¿Cómo así que entre más horas yo paso en Instagram, en Facebook, etcétera, me siento más solo? Claro, ese es el efecto, porque a lo que vemos allá, que es un mundo, entre comillas, falso, o por lo menos distorsionado, pues juega en contra de mí, por lo que acabo de decir, porque mi vida no es como está en las redes, donde todos son felices, todos están lindos, todos están bien vestidos, todos están celebrando. Eso es lo que la gente quiere que veamos. Nadie saca fotos cuando está triste, desarreglado, cuando se siente mal. La gente saca las cosas bonitas. Entonces, el estudio ha logrado llegar a esa conclusión. Entre más tiempo estés en redes, más aislado te vas a sentir. Ver tantas fotos perfectas, entre comillas, en las redes, nos hace sentirnos menos frente a nosotros mismos. Porque uno dice, ay, mira esta compañera del colegio, la universidad, tan linda. Y yo no soy tan linda, tan lindo. Lo que pasa es que la foto pues tiene Photoshop y le hicieron la toma no sé cómo y con las luces y con tal, y entonces se ve bonita. Vendiendo algo que de pronto en la vida real no es. Eso incluso también está estudiado, puede llevar a las mujeres a un nivel no solamente de sentirse mal, de sentirse insignificante, sino llevarla incluso a la depresión. Está comprobado que así es. En esos estudios, adultos y jóvenes que pasan más tiempo en Instagram, en Facebook, etcétera, y en todas las plataformas en general, muestran una tasa de depresión hasta un 66% más alta de las personas que no están permanentemente en la red. Imagínense el tamaño pues del riesgo que estamos corriendo nosotros no solamente, sino también nuestros hijos, ¿no? Cuando mantienen 2, 3, 4, 5, 6 horas en la red. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Porque todo esto son momentos que nos llevan a poder sentirnos mal, a sentirnos insignificantes. Y hay otro momento, le hablaba de 3, este es el tercero, otro momento donde podemos sentirnos insignificantes también. Y es cuando el mundo o las personas nos juzgan. ¿A quién no le ha pasado? Que lo juzguen, por ejemplo, por su estrato social. Cada rato pasa, todo el tiempo pasa. ¿Dónde vives? Apenas me responde, yo ya sé qué clase de persona eres, o creo que sé cómo eres. Cuando nos juzgan, por ejemplo, por el pasado. Ah, es que tú hiciste, hace 15 años hiciste esto. Dios ya te perdonó, pero la gente no. La familia no, los amigos no.
Entonces te juzgan y eso te hace sentir mal, te hace sentir pequeño. Cuando nos juzgan por el colegio donde estudian nuestros hijos, eso no es mentira, ese es un termómetro, pero preciso. Ay, ¿tu hijo dónde estudia? En tal parte. De repente la persona piensa, este es estrato 3, estrato 4. Juzgan, califican y nos hacen sentir mal. Cuando nos juzgan por los fracasos, que todos los hemos tenido, pero la gente los engrandece para poder juzgarlos. Cuando nos juzgan por el color de la piel, cuando nos juzgan por el tamaño de la cuenta bancaria, por la ausencia de la cuenta bancaria, ¿cierto? Cuando nos juzgan por las apariencias, todo eso hace que en algún momento nos sintamos pequeños, nos sintamos insignificantes, nos sintamos mal. Entonces la razón de este tema que estamos viendo y que vamos a ver en este momento es tener presente esa insignificancia, a veces buena, a veces no tan buena, de la que padecemos todos, porque en algún momento todos hemos pasado por allá. Vamos a ver entonces nuestra historia insignificante. La mujer de nuestra historia, algunos estoy seguro que la conocen, otros no. La mujer de nuestra historia es la viuda de Naín. Algunos se acuerdan, yo sé que sí. Otros dirán que la viuda de Naín. Y solamente Lucas, en su evangelio, nos registra la historia de esta mujer. La voy a leer, pero es una historia muy, muy cortica. Dice así: poco después, Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo: joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Y termina la historia. Y no se vuelve a mencionar. Esa es toda la gran historia que para nuestro tema de hoy es una historia pequeña. Repito, con respeto, pero es insignificante. Pasamos derecho por encima de esa historia. Veamos entonces qué podría enseñarnos esta historia insignificante de hoy. Lo primero es que esta mujer, que repito, ni siquiera tiene nombre, no podemos llamarla de alguna manera porque no tiene nombre en la historia, en las escrituras, representa la esencia misma del ministerio personalizado de Jesús. Me explico. Jesús podía en ese momento y lo puede hacer ahora, simplemente levantar su mano y producir 50,000 milagros, por poner cualquier cifra. Podía hacerlo, por supuesto. Es Dios al final de cuentas. Pero Él se tomó el trabajo, y ya lo vamos a comprobar ahora, de ir a cada persona a la que Él quería hacerle un milagro. Y ahorita que repasemos los 36 milagros que están registrados en la Biblia, parece que son más, o estoy seguro que fueron más, pero vemos que Él no hizo eso. Él podía pararse y decir: milagro para todos los enfermos que estén aquí en estas multitudes, y todo el mundo quedaba sano. Pero Él se tomó el trabajo de ir a cada una de las personas que necesitaban de su presencia, de su milagro, de acuerdo a su padecimiento, a lo que fuera, y hacerlo de una manera personalizada. Esta historia breve, insignificante, lo primero que nos enseña es eso, es el ministerio personalizado de Jesús. Y vamos a ver el tamaño de lo que en este caso significó personalizar, ¿vale? Voy a hacer un repaso muy rápido de esos 36 milagros, no nos vamos a extender, simplemente para que podamos recordar a quienes le hizo Dios los milagros, ¿vale? Rápidamente. Sanó a una mujer que padecía de hemorragias por 12 años. Era una mujer importante, una mujer reconocida, una reina, una princesa, una famosa, una mujer. Curó a 2 ciegos. Sanó a la hija endemoniada de una mujer cananea. Todos estos son como personas casi anónimas, ¿no? Alimentó a una multitud con 7 panes y algunos peces. Visto, este es un milagro masivo. Alimentó a una cantidad de personas. Sacó una moneda de la boca de un pez para pagar los impuestos. Perfecto. Secó una higuera.
Curó a otro ciego en Betsaida. Era un ciego famoso, reconocido, rico, multimillonario. Probablemente no, probablemente no. Sanó a un hombre sordo y tartamudo. Tampoco sabemos si fue una persona importante, adinerada. Expulsó a un demonio de un hombre. Levantó una pesca milagrosa y abundante que llenó 2 barcos. Sanó a la suegra de Pedro. Jesús es grande. Sanó a un leproso. Resucitó a la hija de Jairo. Aquí sí podemos identificar, porque Jairo era uno de los jefes de la sinagoga, que era una persona relativamente de importancia, de renombre, etcétera, etcétera. Sanó a otro paralítico, calmó la tormenta, curó a un hombre con la mano paralizada, sanó a un hombre poseído por muchos demonios, sanó a otro muchacho poseído, curó al siervo de un centurión. Aquí también podemos ver que era una persona relativamente importante. Los centuriones tenían un nivel dentro del ejército romano que era ya de bastante, algo se puede asimilar a un general hoy en día. Era gente de poder, seguramente con algo de dinero, etcétera, y le hizo el milagro de sanar a su siervo. Entonces, digamos que aquí en este caso se puede identificar eso. Otro milagro: expulsó de un hombre un demonio que lo había dejado mudo. Otro resucitó al hijo de una viuda. Otro restauró la oreja cortada del siervo del sumo sacerdote. Sanó a un hombre con hidropesía. Profetizó que Pedro lo negaría. Sanó a una mujer encorvada. Curó a 10 leprosos. Digamos que esta es una excepción porque efectivamente aquí fue un milagro más bien colectivo. Llegaron 10 leprosos, ustedes se acuerdan tal vez. Él los sanó, les dijo que se fueran a cierta parte y los sanó. Y solamente uno de ellos regresó a darle las gracias. Los demás dijeron chao. Pero sanó a esos 10 leprosos. Sanó a un mendigo ciego en Jericó. Produjo pesca milagrosa y abundante. Resucitó a Lázaro. Sanó a un paralítico. Alimentó a una multitud con 5 panes y 2 peces. Sanó al hijo de un oficial del rey. Aquí también podemos identificar que era una persona de cierto nivel, el oficial del rey, porque era un funcionario real de la época, ¿cierto? Otro milagro, ya estamos terminando: caminó sobre el mar. Otro sanó a un ciego de nacimiento. Otro cambió el agua en vino. Y el último y más maravilloso, su propia resurrección. En Juan 20:30 dice lo siguiente: Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Por eso decimos que seguramente eran muchos más milagros, pero registramos eso, ¿cierto? Entonces, ahora sí, para entender esta historia corta, breve y aparentemente insignificante, veamos 2 aspectos que nos van a enseñar mucho. Y digamos que los 2 elementos fundamentales de esta historia son la viuda, por supuesto, y el lugar donde sucedió lo que sucedió. Veamos rápidamente esas 2 cosas. La viuda, entonces, ¿quién era esta persona? En la antigüedad, una mujer se consideraba viuda cuando su marido había fallecido y ella no tenía ningún hijo adulto, ni yerno que pudiera encargarse de mantenerla, ni un cuñado que pudiera unirse a ella como era la costumbre. Eso está escrito, se lo voy a leer en Deuteronomio 25:5, dice: si 2 hermanos viven en el mismo hogar y uno muere sin dejar hijos, su viuda no se casará fuera de la familia. El hermano del esposo la tomará y se casará con ella para cumplir con su deber de cuñado. Pues había una figura para proteger a esa viuda a través de la misma familia, del cuñado en este caso. Pero Lucas nos dice, en la historia que acabamos de leer, que este joven era el único hijo de la viuda. Y en los estudios bíblicos se interpreta que ella no tenía ningún otro descendiente. Obviamente que se muera un hijo para cualquier persona en cualquier momento de la historia, pues es un tema absolutamente devastador, doloroso. Pero veamos qué significaba en esa época social, espiritual y económicamente quedar viuda sin ningún heredero. Empecemos por decir que esta mujer reunía una triple condición que era lo peor de lo peor. Ella era mujer, era viuda y era pobre. Y esas 3 condiciones eran terribles. Por fortuna, digamos que hoy no es tan así, aunque todavía guardamos algunos rezagos de calificar
a las mujeres de esa manera. Entonces, una mujer viuda y pobre habla de una condición humana absolutamente silenciada. Ella no tenía voz absolutamente para nada, de ninguna forma. No tenía un estatus jurídico, es decir, ella no era persona. Ella era considerada una menor de edad que necesitaba ser cuidada y protegida por una persona diferente, por un hijo o por un esposo. Ya pues en este caso no hay esposo, ya quedó viuda. Entonces ella no tenía como la participación de un niño de 2 años en la vida pública. No existe, no tiene participación en la vida pública. Jurídicamente, algo que se llamaba en ese entonces y todavía pues viene del latín la patria potestas, la patria potestad, era inclemente con las mujeres de la época. ¿Por qué? Porque eso decía que la mujer le pertenecía a su esposo. Era una pertenencia, ¿cierto? Él era el dueño de ella. Y ella debía mirarlo a él como lo hacían los niños y los esclavos. Es decir, él era su amo. Esa es la condición de la mujer de la época. Entonces, su esposo era su amo, su dueño. Lo mismo que cualquier esclavo. Él es mi amo, mi dueño. Entonces, el destino de la mujer viuda de nuestra historia no era otro que vivir de sus hijos varones. Pero en este caso, el único hijo varón de la mujer muere. Entonces, no solamente había en esta mujer dolor espiritual y emocional, sino una completa ruina económica. Una completa ruina económica. Ya no tenía de dónde agarrarse. Entonces podemos concluir que la situación de esta viuda era absolutamente precaria, desoladora, totalmente triste, no tenía estatus ni jurídico, ni social, ni familiar. Mejor dicho, era una persona insignificante. Ahí sí, en todos los aspectos, totalmente insignificante. Con ese hijo que se le fue a la viuda, también se le fue toda la protección legal, todo el sustento económico y todo el consuelo emocional. Ella pierde todo con la muerte de ese hijo, absolutamente todo. Entonces, quizá podamos ahora reflexionar un poco sobre eso, la magnitud de la insignificancia y la desgracia de la viuda de Naín. Para entender entonces, en el contexto del milagro que Jesús le hizo, entender que Jesús se sintió lleno de compasión por ella. Pues uno dice, obvio, imagínese semejante situación de esta mujer. Jesús sintió compasión por ella. Y él trae toda la misericordia del Padre cuando toca el féretro y le dice al muchacho, levántese, y lo entrega a su madre. Es decir, no solamente le devuelve al hijo, devuelve todo lo que ella podría poseer. El estatus pequeño que tuviera, pero se lo devuelve. La posibilidad de sobrevivir económicamente se la devuelve a través de ese hijo, ¿no es cierto? Entonces, este milagro de Jesús, podemos concluir que él escoge a una persona insignificante para hacerlo. Si están de acuerdo conmigo. Porque no hay nada que uno diga, ¿por qué le hizo el milagro a esta viuda? No vemos razón ninguna. Y ahora que miremos el lugar donde se llevó a cabo el milagro, lo vamos a terminar de entender. Entonces, la población se llama Naín, ¿no es cierto? Naín. Naín era una pequeña aldea agrícola que en tiempos de Jesús estaba situada en los límites al lado del valle de Jezreel. El pueblo estaba completamente apartado de las rutas que normalmente transitaba la gente. Y aquí les voy a poner un ejemplo para que lo entendamos todo. Si yo les preguntara a ustedes, ¿alguien de ustedes ha recorrido la ruta Cali-Buga? Creo que todos levantamos la mano. Claro, yo he ido en carro, en moto, en bicicleta, algunos aventurados habrán ido a pie, en fin, pero hemos hecho la ruta, la conocemos, sabemos, es de las más transitadas en el Valle del Cauca, Cali-Buga, ¿cierto? Pero si yo les pregunto, ¿alguien de ustedes ha transitado la ruta Buga-Frisoles? ¿Alguien de ustedes ha ido a esa ruta? ¿Sabíamos que existía Frisoles? Ese pequeño, pero allá hay una bugueña que sí sabe, qué bueno. Andrea. Entonces, era un poco así. Naín era una población que no era transitada. No era como ir de Cali a Buga, era como ir de Buga a Frisoles. No lo conocía nadie y me imagino que el camino para ir a Frisoles yo no he ido tampoco. Debe ser un camino
Es muy simple, de herradura quizás, no, eso no es una avenida ni una calle, una carretera pavimentada, un camino sin mayor importancia. Entonces ahí empieza uno a pensar, ¿no? ¿Por qué pasó eso que pasó en esa población? Una población que era, y también lo menciona la historia, una población muy pobre. Era una población que tenía 34 casas y 189 habitantes. Eso es ni una manzana nuestra hoy en día tiene más. 34 casitas, imagínense eso, y 189 personas. Entonces uno dice, ¿cómo así? ¿Y Jesús se fue hasta allá? ¿Por qué? ¿Se fue hasta Frisoles a hacer el milagro? Bueno. El relato de Lucas en su evangelio nos dice, si leemos un poco antes de la historia que ya leímos, nos dice que Jesús estaba en Cafarnaún. Esa sí es una población que todos recordamos. Para la época tenía cerca de 2.000 habitantes, entre 1.800, 1.600 habitantes, que tampoco es mucho, pero era ya una población más importante. Y el día anterior había hecho otro milagro, que era haber sanado al siervo del centurión. ¿Listo? Eso está escrito en Lucas 7:1. Entonces luego, el Evangelio de Lucas nos dice que un día después, sin ninguna explicación aparente, Jesús va a esa población llamada Naín. No se dice por qué. No es que él se iba a encontrar allá con fulano y tal. No, simplemente él se va de Cafarnaún, acaba de hacer el milagro del centurión, se va a Naín y ya. Ahora, esta cadena de acontecimientos es importante porque nos va a mostrar la esencia de la historia. Cafarnaún está situada en la orilla norte del mar de Galilea. En la orilla norte del mar de Galilea, Cafarnaún. Repito, esa sí es una ciudad conocida, en fin, se menciona muchas veces, hizo varios milagros Jesús allá. Y está ubicada a 183 metros bajo el nivel del mar. Yo no entiendo ese concepto. Aquí seguramente habrá algún ingeniero que nos lo pudiera explicar, pero estaba por debajo del nivel del mar. Yo entiendo que esa medida de nivel del mar se toma dependiendo de si, porque el mar no siempre está en el mismo lugar. Cuando vienen las mareas está más alto y en otros momentos más bajo, entonces se toma de alguna forma esa medida. Y lo cierto es que esta población, que era costera, está por debajo del nivel del mar. Solamente lo menciono como una referencia para que nos hagamos la idea de cómo fue la travesía de Jesús hacia allá. Una ciudad, hagamos de cuenta, como Buenaventura, al nivel del mar, por decirlo menos. Ahora, Naín, que fue la ciudad para donde él se fue, el poblado para donde él se fue, está aproximadamente a 50 kilómetros de Cafarnaún. Primer dato interesante, a 50 kilómetros de Cafarnaún, y está a 215 metros sobre el nivel del mar. Es decir, es una ciudad un poco más alta. Entonces Jesús tuvo que hacer un recorrido de 50 kilómetros en ascenso, en una vía que, repito, no era la mejor, no era ni pavimentada ni mucho menos. Para volver a nuestra referencia, puede ser como ir ahorita caminando de aquí a Buga, más o menos, en su vida, todo el tiempo. Entonces uno se pregunta, ¿por qué se fue Jesús hasta allá? ¿Por qué? En la época, ir de Cafarnaún a Naín tomaba posiblemente un par de días. De hecho, hubo una universidad en Israel que hizo un simulacro del recorrido, hace poco, reciente, y mandaron un grupo de estudiantes y tardaron 10 horas en hacer el recorrido de Cafarnaún a Naín. Pero pues estamos hablando de muchachos jóvenes, que seguramente la vía hoy en día no es tan mala, etcétera, etcétera. Demoraron 10 horas. Pongamos que Jesús se gastó 15 o 20, no sabemos. Es muy probable que él tuviera que haber hecho ese recorrido o muy temprano, pero acuérdense que la historia nos dice, acaba de hacerle el milagro al centurión y al otro día se fue para Naín. Entonces, o madrugó desde las 2, 3 de la mañana a caminar, o posiblemente se fue la noche anterior para poder llegar al otro día, al día después. ¿De acuerdo? Cuando él se va acercando al poblado, después de semejante viaje, imagínense ustedes 50 kilómetros en sandalias, ni siquiera llevaba unos tenis Adidas, sino en sandalias, y llega al poblado, ¿cierto? Es un viaje exigente, es un viaje difícil, complicado.
Pensemos también en esto. Un poblado de estos tan pequeñito, con tan pocas casas, lo más probable es que el cementerio, si es que había algún cementerio, estuviera muy cercano. Es lo que se usa y se usaba también en la época. El cementerio está en las afueras del poblado, entonces el cortejo fúnebre camina unas, no sé, 2 cuadras, 5 cuadras tal vez, para llegar a enterrar al muchacho que había muerto. Entonces, repasar que en el momento exacto en que, porque así lo dice el pasaje que acabamos de leer, el momento exacto en que sacan el féretro del muchacho para llevarlo al sepulcro, que repito, seguramente eran unas pocas cuadras, es decir, era un viaje seguramente de 10 minutos. En ese lapso de 10 minutos llega Jesús, porque la Escritura nos dice, se encuentra con el cortejo fúnebre. En el momento preciso, exacto, llega Jesús y se encuentra con el cortejo fúnebre. Parece una coincidencia, ¿no? Porque la Escritura no nos describe, sino que iba a salir del cortejo fúnebre y ¡pum! Llegó Jesús a hacer el milagro. La viuda, por supuesto, seguramente tuvo la peor noche de su vida con su hijo muerto. Es una situación que no lo describe el pasaje, pero sabemos que debió ser tremendamente complicada. Cuando Jesús llega y se encuentra el cortejo fúnebre, por supuesto encuentra a la viuda en un estado absolutamente impresionante. Entonces él se consuela de ella, ¿cierto? Se acongoja, siente compasión por esta mujer. Pero ahí viene la primera pregunta. Esa compasión que sintió Jesús por esa mujer, ¿fue ahí en ese momento espontánea? ¿O quizá Jesús ya tenía la compasión por esa mujer desde el día anterior? Porque ¿a qué fue Jesús a Naín? No hay ninguna explicación, por lo menos no la conocemos en la Escritura. ¿Por qué salió inmediatamente de Cafarnaúm después de hacer el milagro del centurión? Arrancó porque eran 50 kilómetros de distancia. Y es tan maravilloso que él llega, si se demora 15 minutos, ya lo han enterrado. No, él llega en el momento en que el cortejo fúnebre está recorriendo las pocas calles que hay entre la casa de la viuda y el lugar donde le iban a sepultar. Llega Jesús. En los estudios que se han hecho al respecto de esta historia insignificante, porque aún con todo lo que es insignificante hay muchos estudios alrededor de ella. Eso me impresiona mucho porque uno cree que la humanidad se dedica solamente a estudiar a los famosos, no a Moisés, a todo. No, hay también una cantidad de estudios alrededor de esto. Hay un pastor americano, un apóstol americano que se llama Thomas Monson, que él dedicó su ministerio a trabajar por las viudas. Pero es un pastor de ahora, de estos tiempos, de este siglo. Y él dedicó todo su ministerio a trabajar por las viudas. Y él dice algo muy interesante. Dice, un día, cuando miremos atrás a aquello que pareció coincidencia, nos daremos cuenta de que quizás no fue así. Porque uno lee ese pasaje y ni siquiera se detiene a pensar dónde fue el milagro, a quién se le hizo ese milagro. Simplemente, salió Jesús, encontró un cortejo fúnebre y dijo, levántate, listo, y siguió. Como que tan fácil, ¿no? Pero fijémonos en eso. ¿Por qué fue Jesús allá? ¿Por qué llegó en el momento preciso cuando iba saliendo el cortejo fúnebre? ¿Por qué escogió a esta mujer desamparada que ha perdido absolutamente todo? Son preguntas que quedan ahí, pero que nos pueden llevar y nos deben llevar a reflexión. Entonces, lo primero que yo quisiera aquí rescatar es que sale de este relato, es que yo reconozco y vuelvo a entender que Jesús nos conoce. Yo no tengo duda de que de alguna manera que no sabemos explicar, Dios conocía ya, Jesús conocía ya a esa viuda. No fue una casualidad que él se topó un cortejo fúnebre y se le atravesó un muerto y lo resucitó. No tengo manera de sustentar eso. Sí tengo manera de pensar que Jesús, por el poder de Dios, ya sabía lo que él iba a hacer a esa población. Por eso salió apresuradamente y por eso llegó en el momento preciso. Entonces, esta primera gran conclusión es que Dios nos conoce de verdad y se preocupa por nosotros, como se preocupó por esa viuda insignificante en ese momento. Dios nunca nos olvida, nunca pasa por alto y nunca ignora a nadie.
aunque a veces nosotros mismos nos sintamos ignorados. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Como que Dios escucha a todo el mundo menos a nosotros. Como que los milagros son para los demás, las buenas noticias son para los demás y para nosotros no. Pero no es así. Entendemos que es en el tiempo de Jesús, de Dios, a la manera de Dios. Y muchas veces cuando no nos da lo que le pedimos es porque aún así es para nuestro beneficio. Nadie es insignificante para Dios. Nadie, absolutamente nadie. Y nos lo demuestra en ese pasaje. ¿Cómo se va 50 kilómetros a pie, muy probablemente de noche, para llegar a hacer un milagro a una persona que prácticamente nadie conocía? En un poblado donde vivían apenas unas cuantas personas. Y hasta allá para hacer ese milagro. Dios no nos juzga, solamente nos ama y nos perdona. Y todo en las manos de Dios tiene un propósito. Incluso el propósito con esta historia probablemente es que muchos a través de la historia y hoy nosotros podamos entender a través de esta pequeñísima historia el poder de Dios, el amor de Dios, la grandeza de Dios y nuestra propia insignificancia. Y por último quisiera recordarles esto que ustedes lo saben más que yo. Está escrito en Hebreos 11 que nos dice qué es la fe. La fe es la certeza de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Repito, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando nos sintamos olvidados, que seguramente nos vuelve a pasar algún día, cuando nos sintamos ignorados, cuando nos sintamos insignificantes, debemos recordar a partir de la fe esto que sucedió ahí, que Jesús acudió a la viuda en el momento exacto y en el lugar preciso en que ella necesitaba ayuda desesperadamente. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Y de esa misma forma, el Señor vendrá a nosotros cuando lo necesitemos, en el momento exacto, en el lugar preciso, si tenemos fe. Dios les bendiga.